Bueno, compañeros, buenos días. Ingeniero, buenos días. Nosotros somos el grupo número 5 de la exposición. En este caso vamos a presentar tres temas que son en tornillos, cojinetes y discos, bandas planas. Los integrantes son Juan José Cutiapala, Mateo Herrera, Jorge Morocho, Josué Paz, Kevin Rodríguez, Oscar Remoche, Hernán Vargas y Esteban Vázquez. Bueno, Bueno, empezaremos con lo que es fricción en tornillos. Como bien sabemos, la fricción en tornillos se utiliza para la fijación y transmitir potencia a movimientos. En todos los casos es importante el desarrollo del rozamiento. Para tener un poco más claro acerca de la fricción en tornillos, presentaré a continuación un ejercicio en el cual mostraremos de lo que realmente se trata la fricción en tornillos y cuál es su función. Bien, el, El ejemplo que les vamos a presentar dice lo siguiente. Una prensa se utiliza para mantener juntas dos piezas de madera como se muestra en la figura. La prensa tiene una rosca cuadrada doble cuyo diámetro medido es igual a 10 metros y cuyo peso es de 2 metros. El coeficiente de fricción entre las roscas es de U 0,30 si se aplica un momento torsional máximo de 40 newtons por metro. Al apretar la prensa determine la fuerza ejercida sobre las piezas de madera. B. El momento torsional que requiere para aflojar la prensa. Como les vamos a mostrar, aquí tenemos el gráfico de nuestro ejercicio que vamos a realizar. Bien, entonces vamos a nuestra solución A. ¿Qué dice? La fuerza sobre la mordaza. El radio promedio del tornillo es de 5 metros, como podemos ver aquí. Como el tornillo de rosca doble, el avance L es igual al doble del peso, L se le multiplica por el doble, o sea, en total ya no tendría solo 2 metros, sino que tendría 4 metros. El ángulo de avance que tenemos que calcularlo y el ángulo de fricción que lo vamos a obtener. En esta ocasión, lo que primero debemos realizar es un diagrama de cuerpo libre de lo que vamos a realizar a continuación, que es para calcular la fuerza ejercida sobre la mordaza. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre nos queda de la siguiente manera. Les voy a hacer un poquito más grande para que se pueda notar un poquito mejor. Listo. Aquí tenemos nuestro ángulo que es 16,7, nuestro peso y nuestra longitud que dice 4 metros. Bueno, ahorita vamos a proceder a calcular el ángulo de avance y la fórmula nos quedaría tangente de ángulo de avance sobre L y que es del ancho de aquí, de nuestra figura, que es 4 metros, sobre la longitud, que es todo esto de aquí. Y es 2 pi r que equivale a 10 pi r metros. Nos da un total de 0,1273. Bien, como se sabe, la fuerza que debe aplicar al bloque que representa el tornillo se obtiene expresando que su momento QR con respecto al eje del tornillo es igual al momento torsional aplicado. Entonces, para calcular eso nos quedaría Q, que equivale a 5 metros, como podemos ver por acá, en ese sector de acá, y nos da que es igual a 40 newtons por metro. Para calcular la fuerza, nos quedaría Q, 40 newtons por metro sobre 5, y eso nos da igual a 8000 newtons. Ahora bien, se puede dibujar el diagrama de cuerpo libre y el triángulo de las fuerzas correspondientes para el bloque. La magnitud de la fuerza W ejercida sobre las piezas de madera se obtiene resolviendo el triángulo que les vamos a presentar a continuación. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro triángulo. Aquí nos da que el ángulo vale 24, que es sumado entre el ángulo de fricción y el ángulo de avance. Tenemos nuestro peso que le vamos a calcular y nuestro ancho que es 8 kilonewtons. Ok, para realizar el cálculo de nuestro peso, tenemos lo siguiente. El peso es igual al ancho
que es Q, sobre la tangente de la suma de estos dos ángulos, que en este caso es el ángulo de avance más el ángulo de fricción. Q sabemos que vale 8 kilonewtons, como lo muestra este gráfico, y la suma de estos ángulos nos da 24 grados. En un total nos sale 17,97 kilonewtons. Eso sería nuestra primera parte de este ejercicio. Vamos por la segunda, que nos pide lo siguiente: momento torsional requerido para aflojar la mordaza, la fuerza Q requerida para aflojar la mordaza y el momento torsional correspondiente se obtiene a partir del diagrama de cuerpo libre y el triángulo de fuerzas mostradas. El diagrama de cuerpo libre que nosotros vamos a obtener es el siguiente. Tenemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre. Para aflojar la mordaza. Entonces la fuerza Q nos da que es lo vamos a realizar por el peso, por la tangente de la resta de ángulos de fricción con el ángulo de avance. Entonces, sabemos que el peso nos salió acá 17,97 y aquí el ángulo nos da, como podemos ver aquí en esta parte del diagrama de cuerpo libre, la resta de estos ángulos nos da 9,4 grados y aplicando la multiplicación nos da 2,975 kilonewtons. Ok, a continuación vamos a realizar nuestro momento torsional, que sería nuestra última parte del ejercicio. Y bien, continuemos. Vamos a calcular nuestro momento torsional. En este caso sería el, el resultado que obtuvimos en Q, lo vamos a multiplicar por R, que es el radio, y nuestro radio nos dio por acá, como podemos ver por acá, que era de 5 metros. Aquí en el ejercicio, en la primera parte del ejercicio, nuestro radio es de 5 metros. Entonces multiplicaremos la fuerza ejercida en Q y nuestro radio. Q tenemos ejercicio, nuestro radio es de 5 metros. Entonces multiplicaremos la fuerza ejercida en Q y nuestro radio. Q tenemos en claro que nos dio 2,975 y el radio vale 5 metros. Nos da un igual de 14,87 newtons por metro. Y es así como calculamos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo les voy a exponer los cojinetes. Los cojinetes son elementos mecánicos que se encargan de soportar una carga y permitir el movimiento deslizante o rotativo entre dos elementos en una máquina. Su uso primordial es evitar el desgaste de los puntos de apoyo de la máquina, efectuando que se generen si los ejes rodarán directamente sobre la estructura. Aquí podemos ver un claro ejemplo. El más común es el cojinete de fricción, como podemos ver aquí. Están formados por dos partes. Por un lado está la parte fija, que es el que soporta las cargas conocidas como soporte, y por el otro lado la zona donde sufre el desgaste, es decir, la que está en contacto con el elemento de movimiento del castillo. Según la posición del rodamiento respecto a la carga se diferencia entre estos tipos. El axial admite las cargas en sentido de su eje. Aquí podemos ver un ejemplo. Y acá, en partido, radiales admiten cargas en sentido perpendicular a su eje y ninguno en sentido longitudinal. Aquí podemos ver el ejemplo del radial. Aquí está partido el radial. De empuje admiten cargas tanto en sentido axial como radial. Muchas gracias, ingeniero. Esto sería todo. A continuación, mi compañero. Bueno, muy buenas tardes, compañero, muy buenas tardes, ingeniero. El día de hoy me ha tocado explicarles acerca de un ejemplo sobre cojinetes y discos, y también voy a explicar un poco acerca sobre qué son los discos y los fundamentos que existen dentro de los mismos. Primero vamos con el ejemplo de cojinetes. Bueno, el ejemplo o el enunciado nos dice que para un motor a diésel hay que calcular el cojinete del cigüeñal representado en la figura 188 y determinar la viscosidad necesaria del aceite, del aceite del mismo. Su velocidad es igual a 200 revoluciones por minuto,
que esto transformado en segundos nos daría igual a 3.3 revoluciones por segundo. Bueno, el diámetro del gorrón es igual a 80 milímetros, mientras que su fuerza es igual a 2800. Y por último, su profundidad es igual a 2.5 micrómetros. Bueno, para la solución tenemos que los datos es igual a velocidad, es igual a 200 revoluciones por minuto, transformado a segundos nos da igual a 3.33 y que el diámetro de gorro es igual a 80 milímetros. Bueno, primero encontramos el ancho del cojinete. Esto lo encontramos a través de la velocidad del desplazamiento. Bueno, la velocidad de desplazamiento nos indica que esto es igual al diámetro de gorro transformado a metros por pi más la velocidad transformados a segundos. Entonces esto sería igual a 0.08 metros por pi por 3.3 revoluciones sobre segundos, que esto nos da igual a 8.37 metros sobre segundos. Después encontramos la velocidad de deslizamiento en B y la presión superficial. Sabemos que B sobre D, o quedaría lo mismo igual de decir el diámetro del gorrón, es igual a 0.6 por el mismo diámetro del gorrón. Esta vez no transformamos el diámetro de gorrón a metros, sino lo dejamos en milímetros y lo multiplicamos por los 0.6. Esto nos daría igual a 48 milímetros, lo cual vamos a escoger como la longitud del cojinete 50 milímetros más, o sea, 50 milímetros, por así decirlo. Y la presión superficial media es igual a la fuerza por, o sea, no, la fuerza dividido por la multiplicación del diámetro del gorrón por los 50 milímetros que obtuvimos al despejar y resolver esta ecuación. Entonces, ubicamos sus valores respectivos, que sería 2800 newtons sobre 80 milímetros por los 50 milímetros, y esto nos da igual a 7 newton milímetro cuadrado. Bueno, después encontramos el juego relativo del cojinete, que esto sería igual a 0.08 por, disculpen, por su velocidad de deslizamiento sobre los metros sobre segundos. Al despejar esta fórmula obtenemos un valor de 0.00136. Después encontramos el espesor de la película de lubricante, la cual sería 5.75 micrómetros sobre RT sobre micrómetros. Bueno, despejamos la fórmula y obtenemos a cambio 11.4 micrómetros, que esto redondeado nos daría igual a 12 micrómetros. Después encontramos la viscosidad del aceite N o B. Sabemos que B sobre D es igual a 50 milímetros sobre 80 milímetros, lo cual nos daría un valor aproximado de 0.625. El espesor relativo de la película tenemos que es igual a 0.2. Según el gráfico, el espesor relativo de la película de engrase en relación con el número de Sommerfeld y con relación de B sobre D del cojinete es igual a 2.3 gracias a la tabla que tenemos en la parte izquierda de nuestra pantalla. Bueno, después encontramos la velocidad angular, la cual sería calculando 2pi por n, si no me equivoco, esta fórmula ya la vimos anteriormente, y obtenemos el valor de 209.23 radios sobre segundos. También sabemos que el coeficiente de Sommerfeld es igual a la fórmula que vemos en la pantalla, de donde encontramos la viscosidad dinámica del aceite lubricante, en la cual tenemos que para el valor de P, tenemos un valor de casi 7 millones de PA, mientras que para N tenemos un valor de 0.033 PAS. Bueno, a continuación voy a explicar, teóricamente qué significa el elemento de los discos. Bueno, a los discos se los puede definir como una estructura física, la cual puede girar alrededor de un eje en común, el cual tiene dos fuerzas que pueden ser inferiores y exteriores. La velocidad angular de los discos acoplados cambia de acuerdo a las velocidades angulares iniciales, que serían W1 y W2. También a la velocidad y a la velocidad angular final W a lo largo de un tiempo.
Sobre los discos actúan fuerzas interiores de rozamiento entre las superficies en contacto, de modo que uno de los discos se acelera mientras que el otro se desacelera hasta que tienen la misma velocidad angular final, W. Al lado derecho podemos ver una imagen sobre en la descomposición de un disco. Bueno, fundamentos físicos. Hay que tener en cuenta ciertos fundamentos físicos para poder obtener ciertos cálculos, por así decirlo. Tenemos un sistema formado por dos discos que giran alrededor de un eje común. El momento de las fuerzas exteriores respecto del eje de rotación O es nulo, por lo que se conserva el momento angular. Aquí podemos ver las fórmulas de cómo, explicamos el anterior apartado. El momento angular de un sólido en rotación alrededor de un eje fijo con velocidad angular es L igual a I gamma, si no me equivoco, I gamma, sí, o I alfa creo que es. La fórmula del momento de inercia de un disco respecto a un eje de rotación perpendicular al disco y que pasa por su centro es la fórmula que vemos a continuación. Bueno, el momento angular del acoplamiento. El momento angular del sistema antes del acoplamiento es la suma de los momentos angulares a cada uno de los discos, que es igual a momento angular, es igual como se llama a la fórmula que vemos a continuación, donde W1 y W2 son las velocidades angulares iniciales antes del acoplamiento, mientras que en el momento angular después del acoplamiento lo único que varía es que estas velocidades se puede decir que se vuelven una sola o se mantienen constantes. O también se puede decir que después del acoplamiento ambos discos llevan una velocidad angular en común. Fundamentos físicos. Principio de conservación del momento angular. Esta fórmula es similar al choque entre una bala y un bloque, cuando la bala se incrusta en el bloque, para ser específicos. Al despejando la velocidad angular W, tenemos la siguiente fórmula de aquí. Mientras que los balances energéticos se pueden representar de dos maneras: energía antes del acoplamiento y energía después del acoplamiento. Aquí lo único que varía es como anteriormente en su momento angular. Al inicio tiene si no me equivoco, dos momentos angulares diferentes, pero al final se podría decir que se vuelve uno solo, como la fórmula anteriormente dicha. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento y el acoplamiento es igual a energía final menos energía inicial. Haciendo algunas simplificaciones, podemos llegar a esta expresión final. La energía final es siempre menor que la inicial, como podemos ver a continuación. Bueno, a continuación mi compañero les va a explicar un poco sobre cómo funcionan estos fundamentos físicos. Muchas gracias. Como ya hemos visto los fundamentos físicos, les indicaré un ejemplo más o menos de cómo utilizar esto. Momentos de inercia. Sea la masa 1, 0,2 kilogramos, R1 igual a 1.0 metros y L1 igual a 0,1 kilogramos por metro al cuadrado, y sea M2 igual a 0,8 kilogramos, R2 a 0,5 metros y L2 igual a 0,1 kilogramos metros al cuadrado, y sus velocidades angulares iniciales sean W1 es igual a 2 radianes sobre segundos y W2 es igual a 0 radianes sobre segundos. Primero calculamos el principio de conservación del momento angular. Reemplazamos los datos que nos dan en la fórmula antes vista, explicada por mi compañero, que como resultado nos da que W1 es igual a 1 radianes sobre segundos. Para calcular el balance energético nos da E inicial es igual a 0,2 joules y E final es igual a 0,1 joules. Para calcular W mayúscula es igual a E final menos E inicial, que reemplazamos los datos dados aquí en la fórmula, que nos da 0,1 joules. Para calcular las fuerzas internas, nos dice que sea el momento de las fuerzas de rozamiento MR igual a 0,1 newton metros, calculamos las aceleraciones angulares de cada disco.
De igual forma, reemplazamos los datos en las fórmulas antes dadas, que nos da menos 0,1 es igual a 0,1 por aceleración 1 y 0,1 es igual a 0,1 por aceleración 2. Y nos dice que ahora las velocidades angulares finales son W1 es igual a 2 menos 1 por tiempo y W2 es igual a 0 más 1 por tiempo. Ya, nos dice que las velocidades angulares W1 y W2 se hacen iguales en el instante T1, tiempo, en el instante que el tiempo 1 es igual a 1 segundo, después de haberse acoplado. En este instante la velocidad angular común es 1 radián sobre segundos. Ahora calcularemos el desplazamiento, que es del ángulo girado por cada disco en el tiempo. Q1 es igual a 1 radianes y Q2 es igual a 0,5 radianes. Trabajo del momento de las fuerzas de rozamiento. W mayúscula es igual a menos 0,1 por 1,5 más 0,1 por 0,5. Realizamos los cálculos y nos da como resultado que W mayúscula es igual a menos 0,1 joules. El momento de las fuerzas de rozamiento se opone al desplazamiento del primer disco y favorece el del segundo. Y así obtenemos el mismo valor que en el apartado 1. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. Yo voy a exponer sobre las bandas planas. Las bandas planas son un material que cumple la función de transmisión de potencia de un objeto que está en función de velocidad desde un eje a otro por medio de poleas, las cuales giran a la misma velocidad o en diferente velocidad. Factores que ayudan a la transmisión de potencia. 1. La velocidad de la banda. 2. La tensión baja, la cual la banda es colocada en la polea. Y 3. El arco de contacto entre la banda y la polea motriz. Condiciones para que este objeto pueda tener un buen funcionamiento son: 1. El eje debe estar adecuadamente en línea para asegurar una tensión uniforme a través de la sección de la banda. Las poleas no deben estar demasiado juntas con proporción al acto de contacto de la polea motriz. Debe ser lo más grande posible. Las poleas no deben estar muy apartadas, ya que causarían mayor peso sobre los ejes, incrementando la carga fricción sobre los apoyos. Una banda larga tiende a moverse de un lado a otro, causando que las fajas se queden sin las poleas, ocasionando un torcimiento en la banda. La máxima distancia entre los ejes no debe extender 10 metros y la mínima no debe ser menor que 3,5 veces el diámetro de la polea más grande. Bueno, esta fue la exposición del grupo 2 de la materia de estática. Gracias por su atención.